Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar estudiando esta parte que se refiere a la planificación del proyecto aplicando la metodología SHOP, del cual la matriz del marco lógico es el tablero de control del proyecto. ¿Y qué beneficios vamos a tener con monitoreando los proyectos con esta metodología? Primero dice, identifica fallas en el diseño y plan de ejecución. Establece si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plan. Examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo de no cumplir con los objetivos. Acabamos de hablar sobre esa situación. Determina la probabilidad de que se produzcan los componentes o productos en forma planificada. Verifica si los componentes resultarán en el logro del propósito, ¿sí? Del cumplimiento de todos los objetivos específicos, o sea, lograrán el objetivo general. Identifica problemas recurrentes que necesitan atención. Recomienda cambios en el plan de ejecución del proyecto. Ayuda a identificar soluciones a problemas y establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia del financiador. Los beneficios son grandes, como verán ustedes, ¿no? Pero resulta, ¿sí?, de que aquí hay una lista de verificación del diseño del proyecto. ¿Cómo tenemos? Aquí esta es la lista para verificación, ¿no? Que el fin esté claramente expresado, que los indicadores del fin son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente expresado. Ustedes saben que un proyecto, ¿sí?, como cualquier investigación, tiene que tener definido un solo objetivo general. Lo que sí puede tener son varios objetivos específicos, cuyo cumplimiento determinan el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Y lo propio aquí ocurre para las actividades, para el propósito, etc. Y finalmente indicamos de que el marco lógico define la información necesaria para la elaboración del proyecto, que ya sabemos, ¿no? No solamente para la elaboración, sino también para la implementación y para acciones ex post del proyecto. Entonces, aquí se tiene que actuar profesionalmente, ¿cierto? Y además de actuar profesionalmente, tenemos que actuar con ética. Aquí no podemos, nos vemos o les imposibilitamos, más bien, a los delincuentes de cuello blanco de querer meter las narices para ver si se pueden sacar algo de estos proyectos. O sea, definitivamente con esta metodología, este rango de sujetos, o sea, no pueden entrar definitivamente a controlar los proyectos, ¿no? Pueden salir muy mal parados, ¿no? Bien, y finalmente dice, se ha observado cierto nivel de profundidad en ese capítulo, debido a la importancia del dominio por parte del analista o consultor del proyecto del enfoque del marco lógico para fines de planificación, que es el orden que debe mantenerse antes de elaborar los siguientes capítulos de un proyecto de factibilidad técnico-económico. Esto es importante. Antes de hacer un proyecto hay que planificar, ¿cierto? Y las técnicas de planificación que les acabo de comentar es la metodología SHOP, ¿cierto? Que además requiere, no, definitivamente todos utilizamos esta técnica, ¿no? Y además que deviene en el enfoque del marco lógico, en la elaboración del marco lógico que se constituye en un tablero de control para la elaboración, para la implementación y para acciones ex post en el proyecto, porque establecen responsabilidades a los ingenieros, a los técnicos, a quienes tienen que elaborar. Con esta técnica, los papacos no tienen cabida en este tipo de proyectos, ¿cierto? Aquí tiene que ser gente profesional la que lleve adelante este proceso de planificación. No podemos dejar en manos de quienes no sepan. Y ahora ustedes ya conocen, ya es parte de su cultura, ¿sí?, profesional, el conocimiento de la aplicación de la técnica SHOP, Z-O-P-P, que viene del inglés SILT, Objective Project Planning, ¿no? Ese es
Entonces, la planificación de proyectos por objetivos, así es, ¿no? Sur, sí, bueno, ya me he olvidado exactamente las palabras, pero eso se refiere, ¿no? Eso se refiere la técnica SOP y la elaboración de la planilla de control del proyecto para poder podernos mover en cuestión de tiempos y además en presupuesto. Pero no hemos visto nada de tiempos ni presupuestos para las actividades. Entonces, debo comentarles de que existe una técnica, y con eso vamos a concluir nuestra clase de hoy, que se refiere a la programación de actividades aplicando el PERT-CPM. Entonces, en este momento cabe la pregunta para todo el grupo de personas. Con algunos estudiantes he desarrollado esta técnica, el PERT-CPM. ¿Conocen la técnica PERT-CPM? Es la pregunta. Señores, señoritas o señoritas y señores, díganme, ¿conocen la técnica PERT-CPM? No, dije. ¿Aló? ¿Qué dijo, señorita? Perdón, no lo escuché. Me dijo que sí. ¿Aló? 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 Ah, no, hija, dice, sí, bueno. Una señorita me manda el mensaje. Ahora vamos a estudiar esa temática, pues, ¿no? Ahora vamos a estudiar esa temática. Porque no sé dónde está, pues, en qué partecita está. A ver, vamos a ver acá. Un segundito, ahorita arranco con esto. Aunque ya les he mandado al grupo, pues, ¿no? Ya les envié al grupo. Aquí está. Aquí está. Muy bien, ahora voy a compartir con ustedes. No aparece. Estoy buscando. Un momentito, por favor, no puedo. No estoy pudiendo. Aquí está. No estoy pudiendo compartir. Alguien está con él. No estoy pudiendo. Ver el título. Paint. Alguien está con él. Vamos a primero a callar. A ver, un momentito. Aquí está. No puedo, pero compartir. Alguien está jugando. A ver, primero, a ver, haremos esto. ¿Quién está hablando? ¿Quién está con el micrófono abierto? A ver, vamos a ver ahora. Aquí tengo esto. Aquí está.
Muy bien. Ahí tienen. Les presento a ustedes sí, un capítulo, es el capítulo 7, Programación y Control de Proyectos con RedSpert CPN. Entonces, dice, en esta parte es muy bueno, dice, utilizar el enfoque del marco lógico, utilizar las técnicas, ya, pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a conocer el tiempo de ejecución del proyecto? Y además, ¿cómo podemos ver la posibilidad de controlar también los presupuestos? Entonces, para ello, se ha desarrollado, voy a desaparecer un momento de la pantalla, una técnica que se llama PERCPM. Esta primera parte no nos es muy importante, ustedes pueden leerla por supuesto. Lo que sí nos importa es hablar sobre Gantt. Gantt sí fue un colaborador de Frederick Taylor. Frederick Taylor es el creador de la administración científica. Es el padre de la ingeniería industrial y además es el padre de la administración. ¿Sí? Por esa parte de que hay una relación muy especial con la administración de empresas y la ingeniería industrial. El Sir Lawrence Gantt, que es su nombre, fue nominado Sir por el rey de Inglaterra. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, con la reina de Inglaterra, ¿no? O era el rey, no me acuerdo, Jorge era el rey, de la Gran Bretaña, porque él creó este diagrama Gantt, esto que estamos viendo, es una calendarización de actividades, pero antes de él, a nadie se le había ocurrido hacer un control con el diagrama que hoy en día lleva su nombre, el diagrama de Gantt, ¿no? Que es una calendarización de actividades simplemente, ¿no? Es decir, los planos y referencias, un mes y un poquitito más. Construcción de cimientos, 15 días, y así sucesivamente, ¿no? En un diagrama de este tipo, ¿sí? Que es un diagrama de barras, y que, bueno, para tener una idea, pues el instrumento que se utilizó para construir las unidades navales que permitieron llevar toneladas de municiones, alimentos, vituallas, armamento, etcétera, etcétera, a los campos de guerra en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Y por esta razón, ¿sí? por este invento que fue creación de Gantt, es de que, que el rey de Inglaterra le impuso el título de Sir, y que está reservado solamente para los miembros del reino. Pero el señor Gantt era norteamericano. Entonces hicieron una excepción en esa época por esta creación que supuso el acortamiento del tiempo en la construcción de unidades navales. Pero a nosotros no nos importa esto, sino nos importa la red de programación de actividades per CPN. Y aquí quiero comentar lo siguiente, ¿sí? En realidad este nombre de PERT, fíjense, es el acrónimo de las palabras Project Evaluation Review Technique, que le estoy mostrando acá. Técnica de revisión y evaluación de proyectos. Pero inicialmente el nombre que le dieron en la Marina de los Estados Unidos, donde se creó esa técnica, se llama Polaris Evaluation Review Technique. Técnica de revisión y evaluación del proyecto Polaris. ¿Qué es el proyecto Polaris? Es un submarino donde se congregan tres grandes desarrollos tecnológicos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, a saber, el submarino, la energía atómica y la bomba atómica. ¿Sí? Entonces esos submarinos continúan al momento eh, transitando, circundando los mares de la esfera terrestre, ¿sí? Y ahí, fíjense, son armas estratégicas, no solamente para los norteamericanos, sino también para los rusos, franceses, etcétera, para las grandes potencias mundiales. Ahí está, de donde dice que sus creadores fueron Buzz Allen, William Fassard y Hamilton, entre los más destacados de la División de Sistemas de Armamentos de la corporación Lockheed Aircraft de la Oficina Naval de
proyectos especiales. Pero al mismo tiempo que habían desarrollado esta técnica PERT en la Oficina Naval de Proyectos Especiales, en la ciudad de Louisville, en los Estados Unidos, fue creada la técnica CPM, que viene del acrónimo de las palabras en inglés Critical Path Method, método de la ruta crítica, elaborada por Morgan Walker, James Kelly, para el mantenimiento de plantas químicas pertenecientes a las empresas DuPont de la división Univac de la Remington Rand en Louisville, en los Estados Unidos. Ambas técnicas sí, hacen lo mismo, aunque en principio el PERT, el Critical Path Method, es el CPM, determinaba las actividades en los nodos acá, y las flechas simplemente eran elementos de secuencia de la secuencia de las actividades de un proyecto. Lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es de que el PERT establece que las actividades se deberían representar en las flechas. Hay un inconveniente grande, pero en 1963, si no me equivoco, en una convención internacional de investigadores de operaciones, definieron que la técnica debería llamarse PERT-CPM y punto, ¿sí? Y que las actividades deberían representarse en las flechas y de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos esa historia, no nos importa mucho, y vamos ahora al análisis de la red probabilística. En primer lugar, quiero mostrarles una red acá, ¿no? Esa red con la que vamos a trabajar, o perdón, no solamente, sí, bueno, inicialmente la red. Aquí está la red. Esta es una programación de actividades por la red PERT. ¿Para qué sirve? Para que esas actividades que contribuyen a la determinación de los componentes, que son los objetivos específicos de un proyecto en la aplicación del marco lógico, ¿cierto? Se pueda detener el tiempo de ejecución de la labor, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? Un proyecto no es una secuencia de actividades lineal, porque se pueden hacer actividades de manera paralela, como se está mostrando acá. Estos elementos que ustedes están viendo en la parte superior, que dice 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, etcétera, etcétera, con letra negra, corresponde al número de actividad. Y ese numerito que está debajo de la flecha corresponde al tiempo estimado de duración de una actividad, que está en función de 3 tiempos, ¿de acuerdo? Y estos simplemente son nodos de unión que determinan la secuencia de suceso de las actividades desde un principio hasta un fin en la implementación. En este caso, por ejemplo, para implementación de la construcción de esta industria láctea, necesitamos 3 años y medio, si estos tiempos se expresan en meses, ¿no? En meses. Ahora volvemos, después de haber conocido cómo se estructura una red o qué es una red per CPM, nosotros necesitamos hacer algunas puntualizaciones muy importantes, como por ejemplo la siguiente. Dice que, fíjense, en primer lugar, dice, la red PERT es probabilística. De inicio es una red probabilística. La ocurrencia de las actividades sigue una función de distribución beta, que aproximadamente tiene esta característica, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. En esta red vamos a poder determinar en el eje de las abscisas el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo más probable. Entonces, reiteramos, aquí hay 3 tiempos: el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo probable, que es el que más se acerca a la cúspide de la gráfica, y finalmente el tiempo estimado. Ahora, este tiempo estimado, sí, el tiempo optimista es aquel en el que se espera que termine la ejecución de una actividad de una manera sin complicaciones, de una manera rápida.
El pesimista es cuando se presentan complicaciones, cuando van a haber demoras, etc. El tiempo probable es el que aproximadamente sería el que esté considerado como la mediana, si quieren llamar ustedes como la mediana, ¿no? El tiempo que más se repite. Y en función de estos tres tiempos, ¿cierto? Se puede obtener la siguiente fórmula. O sea, toda esa parte matemática la voy a soslayar, porque no tiene mayor interés para los propósitos. Sí, lo que sí es importante es que son estas fórmulas que vamos a obtener enseguida. Estas de acá. El tiempo estimado, ¿sí? Es igual al tiempo optimista más el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo probable dividido entre 6. Es decir, esta es la definición, ¿sí?, que hace Hamdi Taha. Es uno de los pocos autores que he identificado que determina cómo se tiene que determinar el tiempo estimado. El resto de esa especulación matemática que les he mostrado es algo que no hemos podido, ni siquiera con mis colegas de matemáticos, hemos podido determinar porque realmente es bien compleja la integración de la función beta. O sea que calcular parámetros, variables, etcétera. Pero Hamdi Taha, que es un autor de investigación de operación, es un investigador, indica lo siguiente. El punto medio de A más B se supone que tiene una ponderación de la mitad de la del punto más probable M. Por consiguiente, el tiempo estimado es la media aritmética de A más B sobre 2 y 2 veces M. Aquí tenemos esa información, cuántas veces son 3, y consecuentemente si hacemos los cálculos necesarios, obtenemos esta fórmula, que es el tiempo estimado cuando se tienen los 3 tiempos. Y la amplitud o rango, o la variante, en este caso sería la desviación estándar, es igual a B menos A, tiempo pesimista menos tiempo optimista sobre 6, y todo esto elevado al cuadrado. Y como este es un método probabilístico, entonces, y como se supone que un proyecto va a tener más de 50 actividades, entonces podemos utilizar el concepto del teorema del límite central. Es decir, que para más de 50 pruebas, la función de distribución tiende a normalizarse. Por lo tanto, podemos utilizar la normal estandarizada para determinar la probabilidad de ocurrencia de una determinada, actividad. Muy bien. ¿Cómo modelar la red PERT-CPM, ¿no? Entonces aquí les estoy indicando paso por paso y secuencialmente cómo vamos a construir la red. Primera etapa, dice análisis de las actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades para determinar un objetivo específico? ¿O cuáles son las actividades para conseguir los objetivos específicos de una planificación de actividades utilizando la metodología SOP? Entonces, tenemos que hacer un listado de todas las actividades, como se ve acá. O sea, de una manera lógica y secuencial. Primero, proyecto de factibilidad, financiamiento, replanteo, licitación y recepción de equipos y maquinaria, construcción de fundaciones para la maquinaria, construcción de cimientos para muros, montaje de maquinaria, construcción de muros, etcétera, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con nuestro proyectito, dice, creación de una granja de servidores para la UPEA, o granja de servidores, tendría que ser, ¿no? Para la UPEA y para dar servicio a la banca, a las empresas que requieren este tipo de servicio para guardar su información de una manera confidencial, ¿cierto? Y no tener que arrancar su información a servidores que están instalados en los Estados Unidos o en Rusia, etcétera, porque al final pueden haber cataclismos, pueden haber guerras, etcétera, y la información que hubiésemos derivado de lo que estamos trabajando en la nube se pueden perder. Entonces, esto más una buena oportunidad para elaborar un proyecto del que a los que nos estamos refiriendo. Muy bien, una vez que tenemos cada uno de estos elementos, dice proyecto de factibilidad, por supuesto que es la elaboración del proyecto de factibilidad.
Y los tiempos los vamos a calcular en meses, tal como estamos viendo acá, en meses. Entonces, ¿en cuánto tiempo se podrá elaborar el proyecto de factibilidad? En el tiempo más optimista, 4. En el tiempo pesimista, 8. En el tiempo más probable, 6. Por lo tanto, en aplicación de esta formulita que hemos visto acá, este de acá que es A más B más 4 veces M sobre 6, logramos determinar el tiempo estimado. Entonces, vamos a hacer simplemente una probita con el primer elemento, ¿no? Entonces dice A más B. Entonces, A más B son 12. Más 4 veces que multiplica a el tiempo más probable, que es 6. Cerramos paréntesis, el resultado es 36. Entre 6, el resultado es 6. Y ustedes pueden hacer de esta manera, ¿no? En la aplicación del PERT-CPM. Después del listado, tienen que asignar estos tiempos. Ahora, ¿cómo se asignan estos tiempos? Se asignan con la ayuda de los especialistas que van a trabajar en el proyecto, ¿no? Porque hacer un proyecto de factibilidad técnico-económica, un proyecto de inversión, es una investigación multidisciplinaria. Así nomás de simple. Entonces, porque todos tienen conocimiento. O sea, ¿quién mejor que un electricista nos puede indicar en cuánto tiempo se puede hacer el proyecto eléctrico para la planta? El ingeniero mecánico nos puede indicar en cuánto tiempo puede hacer las instalaciones termomecánicas para la planta o las instalaciones de maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, así sucesivamente, los especialistas nos darán estos tiempos. El tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo probable. Sobre la base de estos tiempos y en aplicación de la formulita que hemos visto hace un momento atrás, determinamos el tiempo estimado. Y aquí al lado están los costos, porque tenemos que hacer adicionalmente un control de los presupuestos, ¿sí? Que era lo más importante, pero que no nos indicaban la técnica. Esta es la técnica que está ligada con esa... con ese método de planificación SOP. Segunda etapa, dice determinación de precedencia y subsecuencias. Hay algunas actividades que son precedentes a otras y subsecuentes. ¿Precedente qué significa? La actividad 1 es una actividad precedente a la actividad 2. No se olviden ustedes de que el número de la actividad vamos colocando en la parte superior de las flechas. Por eso dice número de actividad. Ahí está el número de actividad. Y los circulitos simplemente son nodos de conexión. Vemos este diagrama de precedencia y subsecuencias porque pueden haber actividades sí, que pueden hacerse tranquilamente de manera paralela. Así simplemente, ¿no? Entonces podría ser, supongamos que ya la casa está construida con techo, con pisos. Queremos hacer instalación eléctrica. Pero al mismo tiempo de hacer la instalación eléctrica podemos hacer la instalación sanitaria, por decirles algo, la instalación mecánica o la instalación de equipos. A eso se refiere. Por supuesto que se tiene que tener bastante experiencia en el asunto, pero les estoy presentando a ustedes como efecto de la necesidad, ¿sí?, de establecer esta red PERT-CPM. Esta es la red PERT-CPM. Entonces, la actividad 1 es es precedente a la actividad 2. Y la actividad 2 es subsecuente a la actividad 1. La actividad 4 es una actividad subsecuente a es una actividad subsecuente a la actividad 2. Y es una actividad paralela a la actividad 3. Tal vez tengamos que utilizar un video más para terminar de explicar esta parte. Entonces, el tiempo que estamos colocando en la parte inferior, sí, de cada una de las flechas corresponde al tiempo estimado. ¿Se acuerdan? El tiempo estimado de la actividad 1 que habíamos calculado es 6. Muy bien, y así sucesivamente se calcula el resto de las actividades. Estas actividades que van en forma paralela tienen que estudiarse de tal manera que tienen que tratar de reducir. Inclusive para mí me parece que 3 años y medio para instalar una planta de industria láctea es demasiado, un tiempo demasiado largo, ¿no? Pero como esto es con fines netamente
educacionales. Sí, entonces vale la pena nomás seguir con este análisis. Ahora, en cada uno de estos nodos, ustedes verán dos numeritos, ¿sí? Estos nodos reciben la nominación con las letras mayúsculas del alfabeto latino. Por eso, A, B, C, D, E, F, G, H, igual que hacíamos en investigación operativa 2, ¿de acuerdo? O en 1, ¿no? Para determinar nuestros diagramas de flujos. Este es un grafo también. Por eso que este grafo está en... Sí, sí. Aló, aló. ¿Qué pasa con Karen? Listo, ya está. Hemos eliminado su micrófono. Sé que están cansados, pero esta partecita es la parte final de la clase. Yo preparé una parte más, pero algunas veces no controlo mucho el tiempo, ¿no? Entonces, reitero, estas actividades en las precedencias y subsecuencias es cuestión de creatividad, nada más. Les indicaba de que cada una de cada uno de estos nodos se indica de la siguiente manera. El nodo de inicio de la actividad 1 es la actividad A y el nodo de terminación de la actividad 1 es la actividad B. Así como el nodo de iniciación de la actividad 2 es B, el nodo de terminación es C. Tomemos este ejemplo aquí de la actividad 9. La actividad 9, en primer lugar, indica que su tiempo de estimado de ejecución de la actividad es 1. El nodo de inicio es el nodo H y el nodo de terminación es el nodo I. Bien, ahora, ¿qué significan estos numeritos que están dentro de las circunferencias, de los nodos? Los números que están en la parte superior, como son 0, 6, 9, 13, 17, 22, etcétera, etcétera, corresponden a los tiempos más próximos. Mientras que los numeritos que se encuentran en la parte inferior corresponden a los tiempos más remotos, tales como 0, 6, 9, 15, 17, 22, 27, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo construimos los tiempos más próximos? Simplemente sumando, ¿sí? Y bueno, el nodo inicial siempre empieza con el valor 0, 0. Entonces, ahora sumamos 0 más 6 son 6. 6 más 3 son 9. 9 más 4 son 13. 13 más 4 son 17. Veamos por este otro lado, porque hay una rama, ¿no? 9 más 2 son 11. 11 más 2 son 13, pero en este caso, como son tiempos más próximos, siempre tengo que colocar el mayor, como en este caso 13 más 4 son 17. 17 más 1 son 18. Voy por otra rama. 17 más 5 son 22. Aquí hay dos flechas de llegada. Esta es una actividad ficticia. La actividad ficticia, es decir, ningún nodo puede quedar colgando, sino que tiene que conectarse por una lógica con otro nodo, como en este caso, pero se llama actividad ficticia. Entonces, aquí habíamos indicado, fíjense, 17 más 1 son 18, pero 18, siguiendo la línea, aquí no tengo que sumar nada, 18 es menor a 25. ¿Cómo se calcula 25? Aquí está, 17 más 5 son 22, 22 más 3 son 25. Aquí está. Y así sucesivamente. En los tiempos más próximos, ¿sí? En el nodo de llegada, debe colocarse el valor mayor. ¿Sí? El valor mayor cuando hay dos flechas que llegan, como en este caso. Aquí vamos a ver, aquí están llegando dos flechas. 27 más 2 son 29, que es menor a 33, pero fíjense por este otro lado, 27 más 14 son 31, y 31 más 2 son 33, y es mayor. Por lo tanto, de esta manera se van conformando, calculando los tiempos más próximos hasta que 38 más 1 son 39. Para calcular los tiempos más remotos, en el último nodo repetimos el valor. 39 es igual a 39. Y ahora empezamos a restar y vamos en sentido contrario. 39 menos 1, 38. 38 menos 1, 37. Acá no está el valorcito. Aquí es el valor, es 19, aquí 37, 1 tiene que ser, ¿no? 37 menos 1, 36.
36 menos 2, 34. 34 menos 1, 33. Pero fíjense por este otro lado, 36 menos 6, 30. En este caso hay coincidencia, ¿no? Pero yendo hacia arriba, esto también es 36. 36 menos 1 es 35. ¿Por qué coloco el menor? Porque en los tiempos más remotos debe colocarse el menor valor cuando de ese nodo están saliendo varias flechas. Como en este caso, desde el nodo M al nodo K, si hay en el tiempo más próximo registramos 33, menos 2 son 31. Pero resulta que yendo por este otro lado, ¿sí? 33 menos 2 son 31. Y 31 menos 4 es 27, que es menor a 31. Entonces coloco el menor en los tiempos más remotos y así sucesivamente hasta llegar a este punto, ¿no? Acá en el nodo C, que es el nodo de terminación de la actividad 2, el tiempo más remoto es 9. 9 menos 3 son 6. 6 menos 6 son 0. Es decir, de esta manera tenemos que establecer esta red per CPM. Ahora, ¿por qué existen flechas de color rojo y flechas de color negro? Porque las flechas del color rojo constituyen la ruta crítica. Y normalmente, ¿qué actividades pertenecen a la ruta crítica? Aquellas donde el tiempo más próximo y el tiempo más remoto coinciden, como en este caso 0 y 0, 6 y 6. Por lo tanto, esta actividad, que es la 1, pertenece a la ruta crítica, así como 6, 6 y 9, 9 se repiten en los nodos de inicio y en los nodos de terminación. Por lo tanto, implica que esta es la actividad que pertenece a la ruta crítica. La actividad 2 pertenece a la ruta crítica. Por este lado, 9 y 9, 13 y 13 en el nodo de inicio, en el nodo de terminación, determinan de que la actividad 4 es parte de la ruta crítica. ¿Y por qué no ocurre con la actividad 3? Porque la actividad 3 no es parte de la ruta crítica, porque si bien el nodo de inicio es 9, 9, el nodo de terminación de la actividad 3 es 11, 15. Por lo tanto, no coincide, por lo tanto, no pertenece a la ruta crítica. Este es el concepto que se sigue para determinar la ruta crítica. La ruta crítica es el tiempo máximo empleado en la conclusión de un proyecto. Eso significa que los tiempos de ejecución de las actividades en la ruta crítica no pueden posponerse ni adelantarse en sus tiempos de ejecución, porque caso contrario, el tiempo se puede acortar o se puede alargar. Además, no se deben tocar estos elementos de la ruta crítica, además de que tienen, y ahora introduzco un nuevo concepto, las holguras. Las holguras para las actividades que pertenecen a la ruta crítica no tienen holguras, sus valores son ceros. Muy bien, entonces antes de que concluya, porque tenemos menos de un minuto, y luego entramos al último video, con eso vamos a calcular, necesitamos ahora, aquí está la explicación de los tiempos más próximos, de los tiempos más remotos y de la determinación de la ruta crítica, que es esta de acá, ¿no? Dice, la ruta crítica es la secuencia de actividades de la red cuyos tiempos de ejecución no pueden ser retrasados ni adelantados sin original variación en el tiempo total asignado al proyecto. Bien, y ahora les había hablado de las holguras. Existen 3 tipos de holguras, la libre, la total y la independiente. La holgura libre es el tiempo que puede posponerse en la ejecución de una actividad sin afectar las subsecuentes